Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de venir y adorar tu santísimo nombre, Señor. Sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú recibes la alabanza y la adoración como un olor fragante, Señor, ante tu presencia, Padre. Recibe pues, Señor, toda la alabanza que te damos, Señor. Y recibe también, Señor, a cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor, que venimos aquí a tener este tiempo contigo, apartando este día para ti, Señor. Aunque todos los días son para ti, Señor, pero este día es algo especial que tus hijos apartamos para alabarte, para escuchar tu palabra y para tener compañerismo, comunión unos con otros, como una familia. Estamos practicando aquí en la tierra lo que va a ser allá contigo en el cielo, Señor. Alabanza y adoración a ti, Señor, y comunión, compañerismo con todos tus hijos por toda la eternidad. Como estábamos viendo también, como tú, Señor, en ese día vas a quitar todo dolor de nuestros cuerpos. Ahí ya no va a haber más llanto, no más tristeza, no lágrimas, ningún dolor, ninguna tribulación. Que siempre estemos, Señor, con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo y en lo que tú tienes preparado para nosotros. Porque en este mundo hay muchas tentaciones, hay mucho pecado, y el enemigo siempre está tratando de hacernos caer, Señor, pero que nuestra vista, nuestra mirada siempre esté en Cristo Jesús, reconociendo que Él está a nuestro lado y Él es el que nos fortalece. Bendito y alabado seas. Ahora te rogamos que bendigas este tiempo que vamos a pasar en tu santa palabra, que hables a nuestros corazones, que nos des el alimento espiritual de tu palabra para que podamos salir de aquí satisfechos y fortalecidos con ella, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios, hermanos, quiere que sepamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Lo que ahora tenemos en Cristo. Él quiere que sepamos estas cosas. Somos hijos del Dios vivo. A veces se nos olvida, hermanos, que no se le olvide nunca. Usted es un hijo o una hija del Dios Todopoderoso, del Dios vivo, del Dios amoroso que tiene cuidado de nosotros. Somos también herederos de la vida eterna. Herederos de la vida eterna. Aleluya. Tenemos el poder transformador del Espíritu Santo que nos fortalece nuestras debilidades para hacer lo que a Él le agrada. Cuente las bendiciones que tiene usted como creyente, hermano, hermana. Somos libres del pecado y la condenación. Ahora somos siervos de la justicia, siervos de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, derramó su preciosa sangre por redimirnos y formar para Dios un pueblo santo, celoso de buenas obras. Un pueblo agradecido con Dios por todas las bondades que Él derrama en nuestras vidas a diario. No se equivoque.
Usted, si tiene a Cristo en su corazón, si ya creyó en Él como su Salvador, ya no es más esclavo o esclava del pecado. No tiene que obedecer a su carne. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no tenemos que usar la excusa, hermanos, de que es que la carne es débil. No, la carne es débil, pero el que está en ustedes todopoderoso es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Entonces no debemos de usar esa excusa de que pues el diablo o la carne o el mundo. No, usted tiene el poder para decir no al pecado. Hoy vamos a ver la diferencia que existe entre la vida antigua y la vida nueva que ahora tenemos. Versículo 19 dice el apóstol Pablo: hablo como humano. Lo que él quiere hacer, hermanos, es que él quiere hacer entendible este argumento que está a punto de presentar aquí en estos versículos. Su meta era hacer el mensaje sencillo para que todos lo pudieran entender. Aunque Pablo era un hombre bien estudiado, era un erudito, él conocía bastante de las Escrituras. Fue instruido, dice en un pasaje, a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy estudiado. Era un hombre sabio en la palabra. Él siempre, aunque él era así, él siempre usó un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Él no usaba grandes palabras que la gente no entendiera simplemente para impresionar a los oyentes. Él se bajó al nivel de todos, de todas las personas, para que pudieran entender el mensaje del Evangelio. Porque esa es la misión de todo predicador, de cada uno de nosotros, hermanos. Esa es nuestra misión. Hacer entendible el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, vaya conmigo ahí, capítulo 2 y el versículo 1 al 3. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Este es el apóstol Pablo, y fíjese bien lo que él dice aquí en estos versículos, hablándole o diciéndole, escribiéndole a los corintios. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. Aunque él sabía muchas cosas, era un hombre sabio, ni usó de grandes palabras, ni tampoco de todo su conocimiento que él tenía de otras cosas, sino que se propuso, dice, no saber entre ellos ninguna otra cosa sino a Jesucristo. Y luego dice, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que él dependía completamente de Dios. Él no dependía de él mismo. Él no dependía de toda su sabiduría que él tenía, dependía de Dios. Y él no trató de impresionar a nadie, él simplemente dio el mensaje del Evangelio con toda claridad, sencillo, así como las personas necesitan escuchar. Pablo les anima a los corintios a razonar, a pensar.
les dice, así como antes usaron sus cuerpos para cometer toda clase de pecados. Dice el 19, ¿verdad? Dice, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, le está diciendo, así como presentaron sus cuerpos antes de conocer a Cristo para cometer toda clase de pecados, ahora que están en Cristo, usen sus miembros para vivir una vida santa delante de Dios. Usen sus manos, sus pies, sus ojos, sus oídos, todos sus miembros para vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Que ya, como en otro pasaje dice, haya bastado el tiempo que estuvimos en el mundo, en el pecado, para que ya no queramos regresar ahí. ¿Ya fue suficiente o no? Ya fue suficiente lo que estuvimos en el mundo y vimos que no hay nada bueno allí. El cristiano nunca debe de estar mirando a ver para atrás, a ver qué hay allá. Ya sabe lo que hay. El cristiano, su vista tiene que estar siempre hacia adelante, arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, más bien Dios a través del apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, todo su ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no se acomoden, no se amolden al mundo, es lo que está diciendo. No hagan lo que el mundo hace, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que vemos aquí también este pasaje que nos anima, hermanos, a no vivir como antes vivíamos, a que se haga evidente que estamos viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Somos nuevas criaturas, nuevas criaturas. Dicen que todos tenemos dos edades: la edad cronológica y la edad biológica. La edad cronológica es los años que tenemos, ¿verdad? Pero la edad biológica es cómo está nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, ¿verdad? O sea que hay personas de 100 años que esa es su edad cronológica, pero su edad biológica puede ser de una persona de 50, ¿sí me entienden? O puede que haya una persona de 50 años, pero que se sienta o su edad cronológica sea como de 80 o 100, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque la persona que nace de nuevo en Cristo Jesús, cuando entrega su corazón a Él, también ahí empieza a su edad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene en Cristo? ¿Verdad? Decimos, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que entregó su corazón a Cristo? O sea que puede haber personas ya grandes de edad, pero si ellos recibieron a Cristo hace poco, hace años, esa es su edad también, ¿verdad? Que tiene en Cristo Jesús, porque es una vida nueva, es una criatura nueva en Cristo.
en Cristo. Entonces todas las cosas, todo lo demás, hermanos, ya pasó. No debemos de estar viendo, a darnos una escapadita, ¿verdad? Como algunos dicen, se dan sus vueltas al mundial y luego regresan otra vez, y así están de vez en cuando, van y vienen. No, el cristiano debe de permanecer firme hacia adelante. Busquen la santificación todos los días. Recuerde, todo creyente, fíjese bien, a ver si le puedo explicar esto. Todo creyente ya es santo, ya es santa. Usted, hermana, es santa. Usted, hermano, es santo. Esta es la santificación posicional. ¿Por qué? Porque fue en el momento que usted recibió a Cristo y Cristo lo salvó, ¿verdad? Y lo limpió con su sangre y lo agarró de esta familia y lo puso en su familia, lo apartó para su familia. Santificación posicional. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? En Cristo. Eso se llevó a cabo cuando nacimos de nuevo. Pero la santificación de que está hablando aquí es de todos los días, no porque ya somos santos, vamos a parar de santificarnos. Eso de santificarnos es de todos los días. Eso se le llama la santificación progresiva. Ya somos santos porque el Señor nos santificó, nos apartó, ¿verdad? Ahora, cada día estamos santificándonos, o por decirlo así, para hacerlo entendible, cada día estamos siendo más santos, ¿verdad? Más santos. ¿Y cómo es eso? Cada vez que usted dice no al pecado, usted se está santificando o apartando más para el Señor. Así que todos los días nos ensuciamos con el mundo. Todos los días salimos afuera y hay cosas que hacemos que no está bien. Por ejemplo, con su vista, con sus pensamientos, con su boca puede hacer algo que no le agrada al Señor. Por eso hay que santificarnos todos los días. Tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo cada día. Juan 13, 9 al 11. Juan 13, 9 al 11. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro, es cuando el Señor les iba a lavar los pies a sus discípulos, y cuando llegó a Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea que le está diciendo, ustedes ya están limpios, ¿sí? No necesitan lavarse solamente los pies, porque cuando andan por fuera se ensucian y deben ser lavados, pero en cierta manera pues está hablando ahí de la santificación posicional y progresiva, ¿verdad? De todos los días, y la santificación que ya tenemos al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, por eso está hablando aquí en el 19, presentar
Dice, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así ahora que ya tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, así ahora dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que todo su ser esté consagrado para servir a Dios. Veamos ahora en el versículo 20 y de Romanos capítulo 6, esclavos del pecado, libres de la justicia. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nuestro amo y Señor era el pecado, ¿verdad? La justicia no tenía ningún impacto en nosotros, porque éramos esclavos del pecado. Hacíamos lo que el pecado nos mandaba que hiciéramos. Nadie puede servir a dos amos. Dijo el Señor Jesucristo que nadie puede servir a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. No se puede quedar bien con los dos. Por eso Cristo desafía a las personas cuando dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, no dio lugar para que haya una persona en medio, ¿verdad? O sea, si no sirve al Señor, si no está con el Señor, Él dijo, contra mí es. El que no es conmigo, contra mí es. O sea que no puede haber una persona que diga, no, es que yo no estoy en contra de Cristo, pero pues no creo. No creo, ¿eh? Yo creo en Jesucristo, pero yo creo que esto está bien. No puede ser. O está con Cristo, o no está. O es su amigo, o es su enemigo. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al mundo. No se puede servir a Dios y al diablo. ¿O sí? La persona sin Cristo es esclava del pecado y por eso le sirve al pecado. Es imposible que le sirva a la justicia al mismo tiempo. La persona no puede servirle al pecado y a la justicia al mismo tiempo. ¿O sí? Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque la justicia no tiene ningún poder sobre el incrédulo. El poder el poder que tiene el pecado sobre el incrédulo es grande. Tiene todo el poder sobre él. La justicia no tiene ningún poder sobre una persona incrédula. Es imposible que esa persona pueda hacer el bien. Su amo y Señor es el pecado. Su amo y Señor son sus pasiones y deseos. Eso es lo que dirige al incrédulo. No nos quejemos, hermanos, de cómo está el mundo. El mundo va en decadencia, sí, pero ¿qué pueden hacer las personas allá en el mundo? No esperemos que hagan lo bueno, sí. ¿Por qué? Porque están bajo el poder del pecado. Mire cómo está nuestro país y de nuestros países de origen, de donde venimos muchos de nosotros. Esto que está pasando no se había visto, o usted lo había visto, de que llegan en grupo y se meten ya así como si nada. Se meten a robar las tiendas caras, ¿verdad? Hermanos, ¿hasta dónde estamos llegando? Imagínense lo que va a ser unos años después. ¿Hasta dónde va el mundo en decadencia? ¿Cómo va poco a poco yéndose
más y más. Pero no podemos nosotros esperar que las personas hagan el bien cuando no temen a Dios. Es imposible. Sin temor a Dios, el hombre seguirá hundiéndose cada día más y más en el pecado. Lo que podemos nosotros hacer para cambiar el mundo es compartir el evangelio que transforma vidas. Uno a uno el mundo se irá reformando si compartimos el evangelio de salvación. Hay muchos grupos ahí y sí, son buenos, ¿verdad? Son buenos. Que quieren salvar la tierra, ¿verdad? Quieren hacer tantas cosas que ya no se contamine tanto y se meten tanto en eso, ¿verdad? Otros grupos que están a favor de los derechos de los animales. Están y se meten tanto en eso y sí, todo está bien, sí está bien. Pero no pueden hacer un impacto como el que nosotros podemos hacer cuando compartimos el evangelio y una persona se salva. Ese es un alma que se salvó, es un alma eterna y todo el bien que va a hacer esa persona después de haber sido salvo, después de conocer al Señor, fíjese todo el bien que va a hacer. Así que sí, nosotros tenemos mucho poder, hermanos, para cambiar el mundo. Los primeros cristianos voltearon al mundo de cabeza, transformaron todo el imperio romano. No tenían dinero, ¿o sí? No eran influyentes, eran hombres y mujeres como nosotros. Sin embargo, tenían el mensaje que cambia vidas. Tenían un mensaje poderoso, que es dinamita pura, hermanos, que cambia el corazón del hombre y la mujer cuando creen en Cristo Jesús. Entonces sí podemos hacer algo. Podemos compartir el evangelio con las personas. A veces nomás nos enfocamos en lo malo, pero podemos nosotros hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Sí decimos, estos drogadictos o estos acá, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Le estamos compartiendo el evangelio? Sigamos viendo cómo, versículo 21, el fruto del pecado es muerte, dice. Versículo 21 de Romanos 6. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto había en la manera que vivíamos antes, hermanos? En las borracheras o lo que usted hacía. ¿Qué fruto había de esas cosas? Dice, de las cuales ahora os avergonzáis, ¿verdad? Cuando usted se pone a pensar en su pasado, ¿no siente vergüenza de lo que hizo? Sí, hermano, nos viene. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos da esa convicción. Y ya nuestra conciencia es una conciencia despierta, tierna, no como antes. Nuestra conciencia estaba endurecida, cauterizada. Ahora nos da vergüenza, que hay cosas que no nos gustaría que los hermanos lo supieran, que hicimos. ¿O sí? ¿A usted le gustaría que se pusiera ahí en la pantalla? No, para que no, porque sabemos que eso fue algo vergonzoso. Entonces, ¿cuál era el fruto de esas cosas? Dice, porque el fin de ellas es muerte, dice, porque el fin de ellas es muerte. Toda acción trae una consecuencia o un fruto. Por eso hermano, tiene que ser sabio. Antes de actuar, piense. Antes de decir algo,
piense, porque una vez dicha una palabra, no se puede borrar. Una vez que hace algo, no se puede deshacer, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Le puede bajar un poquito al...? No se puede deshacer. Así como antes, hermano, hermana, sembró iniquidad cuando causó mucho daño a otras personas, cuando todo lo que le importaba era solo hacer su voluntad. El fruto de todo eso era muerte, es muerte, es muerte. De todas esas cosas, de esos pecados, el fruto era o es muerte. La persona que hace mal, aunque en este mundo puede evadir a la justicia, lo que sí no puede es librarse de su conciencia. Es imposible que pueda tener paz una persona que vive en pecado. No hay paz. Usted y yo lo experimentamos, ¿o no? Sin Cristo no hay paz en nuestros corazones. No hay paz. Es imposible. Para descansar un poco, necesita la ayuda de las drogas o el alcohol. Pero esto solamente le ayuda por un momento, unas horas. Sí, pero después vuelve a sentirse mal. No hay paz cuando una persona vive en pecado. Vaya conmigo a Isaías 57, versículos 20 y 21. Isaías 57, 20 y 21. Y así dice la palabra de Dios. Pero los impíos o los incrédulos son como el mar en tempestad. ¿Ha visto el mar cuando está en tempestad? Da miedo, ¿verdad? De ver esas olas y la fuerza que tienen esas olas. Pues dice que son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y luego dice el 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En otras palabras, sin Cristo no hay paz. Es imposible, es imposible. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo, ¿cuál es la paz del mundo? El estar drogado, alcoholizado o en otras cosas, solamente así puede tener paz, porque no está en sus 5 sentidos. Pero la paz que Cristo nos da es algo interno, es en el corazón. Es algo que no se lo puede quitar nadie al cristiano. Esa paz está ahí, aunque el mar esté embravecido. Usted va a tener paz. Amén. Eso es lo que nos da el Señor Jesucristo. Ese es el fruto, hermanos, de vivir una vida para el Señor. El fruto del pecado es, como dice aquí, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es imposible, es imposible. Entonces vamos a continuar ahí, el versículo 22 y 23 de Romanos 6. El fruto de la justicia es la vida eterna. Ya vimos que el fruto del pecado es muerte. Ahora vamos a ver, el fruto de la justicia es la vida eterna. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin o como meta, objetivo, la vida eterna, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios afirma que todo aquel que ha creído en Cristo ha sido liberado del poder del pecado. Ha sido libre del poder del pecado. Que ha cambiado de amo y Señor. Ahora su Señor es Jesucristo. Ya no le sirve más al pecado. O no debería, el cristiano no debería de servirle al pecado. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene el poder para decir, no lo voy a hacer. De nuevo, hermanos, aquí vemos la palabra santificación. En estos versículos que leímos, el 22 y el 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. Fíjese bien, la santificación. Así que vemos esta palabra otra vez que ya habíamos visto en el versículo 19. Y ahora la vemos de nuevo acá en este otro versículo. La palabra santificación. Aquí se usa de forma posicional. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, en este momento ya tienen ustedes, hermanos, el fruto de la santificación. Porque si lo vemos como les he explicado, el uso de la palabra, ¿verdad? Que santificar quiere decir apartar. Santo quiere decir apartado, ¿verdad? Entonces, ustedes ya han sido, ¿qué? Apartados, o sea, santos. Ya tienen el fruto de la santificación o la santidad. Ya son santificados, ya son santos. Aunque no lo crean. Mire a su lado y lo que ve son puros santos y santas, ¿verdad, hermana Tel? Sí, ¿sí? Somos santos, hermanos. A veces se nos hace difícil creerlo, pero es lo que dice la palabra de Dios. Somos santos, somos apartados para el Señor. Entonces aquí se refiere usa la palabra la santificación posicional. Dice, tenéis vuestro fruto, por vuestro fruto la santificación, de manera que ya la tenemos desde el momento que Cristo nos salvó, nos santificó, nos apartó para Él. Y somos santos, somos santos. Ahora hay que trabajar en la santificación progresiva, ¿verdad? De todos los días, todos los días. Hay que nosotros apartarnos, santificarnos para servirle a Dios. Amén. Porque somos un pueblo que santo, somos un pueblo santo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vemos, hermanos, el contraste. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando dice muerte se refiere a la muerte física y espiritual. Le voy a explicar por qué. Porque cuando una persona vive en el pecado, ¿qué es lo que hace esa persona? Abusa de su cuerpo, ¿verdad? Ya sea con drogas o lo que sea. Está abusando de su cuerpo. Y su cuerpo no va a resistir 100 años. No. Hay personas que mueren a 40, 30 años por todo el abuso que le han dado a su cuerpo.
la paga del pecado es muerte, dice aquí. En cierta forma se está refiriendo a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Y hablando de la muerte, también lo que significa la palabra muerte es separación. Eso es separación. La muerte física es separación de su cuerpo y su espíritu, ¿verdad? Esa es la muerte física. La muerte espiritual es separación también, separación del espíritu, o sea, del creyente, del incrédulo y Dios por toda la eternidad. Eso es la muerte segunda de la que la Biblia habla, la muerte segunda, que es la separación de Dios por toda la eternidad. Entonces, cuando dice porque la paga del pecado es muerte, se refiere a esas dos muertes: muerte física y muerte espiritual de los incrédulos. Ahora, dijo alguien, el que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez muere 2 veces. ¿Qué quiero decir con esto? El cristiano ha nacido 2 veces, ¿verdad? Porque nacimos físicamente hace unos añitos por ahí, ¿verdad? No muchos, pero por ahí nacimos físicamente. Pero también nacimos espiritualmente cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Nacimos 2 veces. Ahora vamos a morir una sola vez, cuando nuestro cuerpo se separe de nuestro espíritu. Pero ya la muerte segunda no nos va a afectar a nosotros. El incrédulo que nace solamente una vez, o sea, físicamente nació. Todo el mundo, toda persona que se muere ha nacido, ¿verdad? Nació físicamente. Pero si no nace espiritualmente, va a morir 2 veces. Una cuando aquí su cuerpo se separe de su espíritu, y otra en aquel tiempo cuando su espíritu va a ser separado por toda la eternidad de Dios. Esa es la muerte segunda de que habla Apocalipsis. Entonces vemos ahí, hermanos, la separación. Esa es la muerte segunda, la separación de Dios por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios no se queda aquí. En el versículo 23 dice también, más el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna, vida eterna, la cual hizo posible Jesucristo, nuestro Salvador. Y este regalo está disponible para todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús. Amén. La paga del pecado es muerte, sí, pero hay una salida. Dios proveyó esa salida para que todo aquel que crea, que confíe en Cristo como su Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, esta vida eterna está disponible para todo aquel que cree. Ponga su fe en Cristo Jesús, si no lo ha hecho. No espere más. Cristo está esperando por usted. Cuando dice la Escritura que va a haber un fin, ¿verdad? Este mundo va a tener un fin. ¿Y por qué no se ha terminado? Dicen algunos y se burlan, como nos dice en 2 de Pedro. ¿No se dan cuenta que Dios está siendo paciente para que las personas se arrepientan? Para que vengan al conocimiento de la verdad y confíen en Jesucristo como su Salvador
personal y tengan vida eterna. Amén. Dios no retarda su promesa. Dios no la retarda, hermanos. Está siendo paciente, paciente, hasta que entre la plenitud de los gentiles, dice en otro pasaje, ¿verdad? O sea que hay un número de gentiles, o nosotros, el pueblo no judío, que hay un número en el cual va a decir un día Dios, o que ya entró el número que estaba establecido y hasta aquí se llegó. Hasta aquí llegó todo. Entonces, Dios está siendo paciente, paciente para que todo aquel que venga a los pies de Cristo pueda experimentar el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Porque es que estamos aquí, hermanos, no es nada más para reunirnos y pasar un buen tiempo y escuchar la palabra de Dios. No existimos, hermanos, para dar este mensaje a las personas allá afuera y decirles: usted necesita perdón de pecados. No juegue con su alma es eterna. Toda persona va a vivir por toda la eternidad. Creyentes e incrédulos, vamos a vivir por toda la eternidad. El asunto es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Se ha preguntado usted dónde va a pasar la eternidad? Puede ser bien claro. Si usted no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, usted no va a pasar la eternidad con Dios. Y lo digo con dolor de mi corazón, porque hay personas que nos están escuchando y ya han escuchado bastante. Necesita usted poner su fe en Cristo Jesús. Si usted ha meditado, se ha preguntado y no está seguro, usted puede pregúntese a sí mismo: si muero, ¿a dónde voy? ¿A dónde iré? Si usted no está seguro, yo le invito a que hoy se acerque a Cristo Jesús y Él le va a dar la seguridad que necesita. Si usted viene a Él y se arrepiente de sus pecados y le dice: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo sé que la paga de mis pecados es la muerte, yo quiero tener vida eterna, perdona mis pecados, salva mi alma. En ese momento, el Señor Jesucristo, que prometió darle vida eterna, le da la vida eterna, le da el perdón de sus pecados y le da la vida eterna. Él no miente. Acérquese a Él y dígale estas palabras: Señor Jesús, salva mi alma, perdona mis pecados, dame vida eterna. Y en ese momento usted experimenta la vida eterna. Después, vaya a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Usted cómprese una Biblia, consígase una Biblia y lea por usted mismo todas las promesas que Dios tiene para usted. Si usted lo hizo, recibió a Cristo como su Salvador, usted empezó a vivir una vida nueva. Usted es una nueva criatura. Ahora conozca a Dios a través de su palabra. Hágalo y empiece el próximo año como una nueva criatura.